Ya, a ver dónde me he quedado. Tema de retropropagación, a ver. Ya. La retropropagación del error, ¿no? Estaba mencionando justamente. eh, el cálculo del error nos sirve justamente para calcular, ¿no? Para ajustar los nuevos pesos, ¿ya? Dentro de las conexiones de la red neuronal, ¿no? Dentro de esto se calcula la pendiente de la función de pérdida, ¿no? Con respecto a los pesos ya establecidos, ¿no? Facilitando la actualización de los mismos para minimizar la discrepancia entre las predicciones y los resultados reales, ¿ya? El mismo concepto de esos datos, ¿no? Para el tema del error, ¿ya? Entonces, por último, tenemos el descenso de la gradiente, ¿no? El descenso de la gradiente es el método que optimiza los pesos ajustándolos en la dirección opuesta al gradiente de la función de pérdida, ¿ya? Este proceso iterativo permite que el modelo encuentre un mínimo local, ¿no? Mejorando así el rendimiento y la capacidad predictiva de las redes neuronales, ¿ya? Entonces, el tema del descenso de la gradiente, ¿no? Es justamente optimizar los pesos, ¿no? O sea, todo el ajuste que se hace en los pesos cuando hacemos la retropropagación, ¿no ve? Hacia atrás, para que siempre los valores de entrada nos den los de salida, ¿no ve? Eso ya lo hemos entrenado. Al volver de los de salida a los de entrada, vamos ajustando los pesos para que cada vez que ingrese una nueva imagen, de acuerdo a los pesos ya con el entrenamiento establecido, podamos dar un resultado eficiente, ¿no? O un resultado esperado como esperamos del modelo prácticamente, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Del descenso de la gradiente. Terminamos con esto, ¿no? Al final, el tema de la retropropagación, ¿no? Uno, el tema de la difuminación, ¿ya? Difuminación, estamos bien, ¿ya? Del gradiente ocurre en las redes neuronales profundas, ¿no? Donde los gradientes se vuelven demasiado pequeños, muchas veces dificultando el ajuste de los pesos, ¿no? Este fenómeno lamentablemente afecta negativamente a lo que es la capacidad de aprendizaje, ¿no? Volviendo ineficaz el entrenamiento de redes con muchas capas, ¿ya? Entonces, o sea, ¿cómo diríamos? Tampoco es bueno, ¿no? Tener todas las capas necesarias, o sea, las n capas que al final afecten, ¿no? Al gradiente como tal, ¿ya? Entonces, por eso tienen capas específicas, ¿no? Y lo he ido mencionando, ¿no? El tema de la convolución, el tema de, ¿cómo se dice esto? De reducir las imágenes a un solo tamaño, estandarizar las imágenes, ¿verdad? El tema de quitar bordes, aumentar bordes, el tema del contraste, esas son las capas clave, ¿no? Que tenemos que utilizar, ¿ya? Podemos utilizar otras capas que sí existen, ¿no? Pero tampoco hasta un punto en el cual afectemos, ¿no? A la red neuronal para que ya no pueda ser eficaz con su entrenamiento y mostrar resultados eh, esperados, ¿no? Con el objetivo esperado. ¿Ya? Entonces, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Entonces, si bien podemos utilizar N capas, sí, ¿no? Pero hay que ver hasta qué nivel, ¿no? Cuando ya empecé, lo que les decía, ¿no? Debería tender a uno, digamos, o al cero, tal vez al cero le estamos atinando bien en la gráfica, pero ¿qué tal si se dispara y empieza a tender al infinito, ¿no? Entonces, probablemente tengamos muchas capas, ¿no? O algún dato esté mal, que podría pasar también, ¿no? Que por eso lo está extrapolando hacia otra la dirección, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver bien ese pequeño detalle. Entonces, para mitigar justamente esto del problema de la difuminación, ¿no? Se han desarrollado, ¿no? Técnicas como la normalización de lotes, por ejemplo, ¿no? Que estandariza las activaciones en cada capa, ¿no? Otra solución es la inicialización adecuada de pesos, por ejemplo, ¿no? Se acuerdan que los pesos que ponemos al principio son aleatorios, ¿no ven? Le vamos poniendo pesos así aleatorios y a medida que la red se va entrenando y se va ajustando con este método de retropropagación, hacia adelante primero y luego hacia atrás, vamos moviendo los pesos para que siempre de una entrada a una salida se espere o se obtenga el resultado esperado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, eh, ¿cómo decir así? Esto de las técnicas, ¿no? Para poder estandarizar, ¿ya? Entonces, es necesario nomás, ¿ya? Entre capa y capa, poder normalizar, ¿ya?
y el tema de los pesos también, ¿no? Entonces, ahí tal vez modificando probablemente, ¿no? Un peso que tenía 3, ¿no? Y ahora tiene 5, puede mejorar bastante el tema de la gradiente, ¿no? Eso en cuanto tengamos muchas capas, por ejemplo. Y bueno, dentro de este algoritmo también actualmente, ¿ya? Eh, Hay optimizadores avanzados, ¿no? Como el de Adam y el RMS Prop, ¿no? Que mejoran la estabilidad y la velocidad del entrenamiento, ¿no? Entonces, algo que se tenía muchos problemas hace años atrás, tampoco muchos, ¿no? Hace 4 o 5 años atrás, era el procesamiento de cómputo, ¿no? ¿Verdad? Cuando ha empezado la IA, por ejemplo, ya hace 50 años y más todavía, el problema era el poder de cómputo, ¿no? ¿Verdad? La velocidad, ¿ya? Necesitábamos bastante cantidad de cómputo, ¿no? Para empezar a procesar esto. Que sí, si bien se ha empezado, pero no teníamos todavía. Ahora que tenemos la capacidad, también se ha empezado a disparar, pues, bastante, ¿no ve? Se ha empezado a disparar bastante, ¿ya? Eh, bueno, todo lo que se maneja en IA está bajo agua constante por el tema del calentamiento, ¿no? Es interesante cómo están almacenados, ¿no? El otro tema, el consumo de agua, bastante consumo de agua, ¿no? Bastante consumo de energía, ¿no? Pero que nos ayudan a tener métodos, técnicas, algoritmos, ¿no? Que nos permiten optimizar, ¿no? De una manera mucho más rápida, ¿ya? Además que estos algoritmos, si bien son veloces, ahora ya tienen estabilidad, ¿no? O sea, van mejorando nuestras redes, ¿no? Neuronales. Eh, Se adaptan a la tasa de aprendizaje, ¿no? Según la dinámica del gradiente, ¿no? Permitiendo un entrenamiento más eficiente y efectivo, ¿ya? Entonces, el poder de cómputo actualmente ya no es un punto en contra, ¿no? Y sobre lo que tenemos se van creando más, ¿no? O sea, más métodos que mejoren y que sean más eficientes, ¿no? Y esa es por lo menos la meta de la investigación en la IA actualmente, ¿no? Y cada día, es verdad, cada día damos un paso más, ¿no? Incluso pasos grandes, de una semana a la otra, nomás de ahí. No sé, nuevos, ¿cómo puedo decir? Nuevos algoritmos, las librerías se van actualizando constantemente. Si ustedes van al histórico de librerías, se van actualizando constantemente, ¿no? O sea, no es algo que vamos a el año pasado, digamos, en diciembre, y hasta ahora ha habido 1 o 2 cambios, sino ha habido varios cambios, ¿ya? Y se están dando así todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo que por lo menos con el tema de algoritmos de retropropagación, se van dando constantemente. Y es algo bueno para nosotros, ¿no? Pero pros y contras, lo que les decía, ¿no? El tema del uso de mucha energía, por ejemplo, entonces está nomás ahí, ¿no? Anteayer leí un artículo, igual creo que el lunes se leí, o el domingo, no recuerdo bien. El domingo creo que era, ¿no? Sí, el tema de que ya nos demos gracias, ¿no? Y por favor, porque consume igual bastantes recursos, ¿no? Esas simples palabras, ¿no? Y son estudios propios de las mismas empresas que utilizan la IA, ¿no? Bueno, pero son detalles al final que se van dando, ¿ya? A ver, bueno, eso a nivel teórico, ¿no? Siempre necesitamos teoría porque eso igual va a entrar dentro de lo que es el examen teórico, ¿ya? Este videito es más largo, ¿ya? Nos vamos a centrar en el de retropropagación, que es de Big Boss, que condensa sus videos bastante y me encantan, ¿ya? Por el tema de tiempo también, ¿no? Y ustedes ya lo ven con calma y a detalle y todo aquello, ¿no? El tema de las fórmulas, el tema de los pesos, que ya lo hemos visto igual, pero para que vayan mejorando su conceptualización, ¿no? Sobre esto, ¿ya? Al final, como les he dicho, no lo hacemos nosotros, lo hacen los algoritmos que ya están implementados dentro de las librerías, ¿no? Los cálculos matemáticos igual ya se realizan. Y han visto, ¿no? Me acuerdo que hemos visto en el tema de los juegos, cuando hemos hecho la prueba de conocimientos, era un método simplemente, ¿no? El método que estaba ahí. No me acuerdo quién ha hecho con las reglas, ¿no? Alguien ha hecho con las reglas de movimientos que podíamos tener. Entonces, es un método simplemente, ¿no? Y lo que hace el algoritmo es utilizar ese método una y otra vez para entrenar la red, por ejemplo, ¿ya? O sea, al final son métodos en lenguaje Python, nada más, ¿no? Y esos métodos tienen cálculos matemáticos adentro. Nada más, así de sencillo es, por si acaso. No es nada complicado, ¿no? Solo que sí son miles de cálculos matemáticos, ¿no ve? Que se hace. Nada más es eso.
Ya, ahora sí. Ah, no, Ya sabemos cómo... tengo que compartir con audio. Debe un segundito, vuelvo a compartir. Compartir con sonido. Ya, y para que no demoremos tanto, lo vamos a volver un punto. A ver si va con un punto 5, ¿ya? funciona la unidad básica de las redes neuronales, el perceptrón. Y Muy rápido, perdón. Es que vos hablas rápido. Ya hacen un resumen y les voy a meter un resumen de resumen. ya sabemos cómo funciona la unidad básica de las redes neuronales, el perceptrón, y que la unión de varias de ellas forman una red que permite resolver problemas de clasificación mayores. Esto lo vimos en este vídeo. Te lo dejo por aquí por si te lo has perdido. Pero nos quedamos con una incógnita. ¿Cómo puede aprender una red? Vamos al lío. Generalmente, una red neuronal está formada por capas de neuronas. La primera, la capa de entrada, recibe los datos, por ejemplo, los síntomas de una posible enfermedad. Luego, una serie de capas, llamadas ocultas, procesarán los datos de entrada. Y una última, la capa de salida, devolverá los datos de salida, en este caso, si tienes la enfermedad o no. El deber del creador de una red neuronal es encontrar cuántas capas y qué cantidad de neuronas serán necesarias para que un algoritmo cambie los pesos y pueda transformar la entrada que haya recibido en la salida que esperamos. Puede ser la cara de una persona y su foto envejecida, puede ser una canción y su título, incluso los vídeos que hayas visto en YouTube y el próximo que te recomiende. Bueno, paro ya que me adelanto. Hay un porrón de algoritmos, pero vamos a elegir este, Backpropagation, uno de los más usados y fáciles de entender. Hay muchas formas de medir el error. En el vídeo anterior usábamos la diferencia entre la salida esperada y la obtenida. En cambio, Backpropagation busca minimizar el error cuadrático medio cometido por la capa de salida, esta función de aquí. Por otra parte, el algoritmo necesita el conjunto de datos que la red quiera aprender, es decir, las entradas y las salidas, a las que llamaremos conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento consiste en pares de datos de entrada y salida. La cantidad de neuronas de la capa de entrada y de salida deberá coincidir con el conjunto de números que tenga cada par de datos. En este caso, cada entrada tiene 2 números y cada salida solo uno. Vamos a ver un resumen. Primero, cogemos una entrada del conjunto de entrenamiento, se la pasamos a la capa de entrada y la propagamos hacia adelante. Es decir, todas las neuronas de una capa realizan su acción y las salidas de cada una de ellas serán las entradas de la capa siguiente, y así, en cadena, llegar al final, donde tendremos una salida. Aplicamos la función de abajo a la salida esperada y a la obtenida, obteniendo el error cuadrático medio. Luego, con el error, cambiamos los pesos capa por capa hacia atrás, hasta llegar a la capa de entrada. Pasamos a la siguiente entrada, propagamos hacia adelante, generamos un error con la salida obtenida y la esperada, y corregimos los pesos propagando el error hacia atrás. Así, entrada por entrada, hasta acabar con el conjunto de entrenamiento. En cada iteración del conjunto de entrenamiento, vemos que el error cuadrático medio de la red se reduce, por el cambio de los pesos en cada iteración, tratando de llegar a un error mínimo, o si esto no ocurre, a un número de iteraciones establecido. Lo único que nos falta por saber es cómo cambia los pesos. Para ello, Backpropagation aplica una regla que usa el gradiente de la función error, conocida como la regla delta. Esta regla incrementa el peso con la dirección opuesta al gradiente del error. Visto gráficamente, usa la pendiente para cambiar el peso a otro que provoque menos error. En un peso cualquiera, miramos el error que provoca. Si el error es ascendente, por tanto gradiente positivo, iremos hacia la izquierda, en sentido negativo, aquí. Si es descendente, por tanto gradiente negativo, iremos hacia la derecha, en sentido positivo, aquí. Como vemos, si seguimos así, quedamos atrapados en un bucle. Para solucionarlo, entra en juego el factor de aprendizaje, un número que reducirá ese cambio para asegurarnos llegar a un error mínimo. Para poder aplicar esta regla, la función de activación debe ser derivable, debido a que usamos el gradiente. Para explicaros cómo quedaría la regla delta, usaremos la función sigmoide debido a que su derivada es muy fácil de calcular, porque se puede expresar con la propia función sigmoide, quedando la derivada así, expresada con la propia salida de la neurona. Generalizando, de una neurona I a una neurona J, el gradiente del error quedaría expresado así, y usando la función sigmoide, así. Para visualizarlo mejor, agrupamos la parte dependiente de la neurona J con una delta mayúscula. Ahora vamos a entender cómo funciona con esta red. Primero, la red propaga hacia adelante la entrada, obteniendo una salida en cada neurona de la capa de salida. Elegimos la neurona 8, calculamos su delta, es decir, el error cometido por ella, y aplicamos la regla delta para cambiar cada peso que tenga como entrada. Empezamos por el peso umbral, sumamos la multiplicación del factor de aprendizaje, el delta y la entrada de ese peso, que al ser la umbral es 1.
Seguimos con los pesos entre neuronas, el peso que va de la 5 a la 8. Repetimos lo mismo que hicimos con el peso umbral. Multiplicamos el factor del aprendizaje, el delta y la entrada, que en este caso es la salida de la neurona 5. Repetimos lo mismo para cada uno de los pesos que van a la neurona 8. Ahora solo tenemos que repetir lo mismo para la neurona 9. Calculamos su delta y cambiamos cada uno de los pesos como hicimos antes. Una vez acabada con la capa de salida, pasamos a las capas ocultas. Vamos a la neurona 5, pero nos damos cuenta de que no podemos calcular delta porque no sabemos cuál hubiera sido la salida correcta en esta neurona. Todo esto tiene solución. Sustituimos esta parte por la derivada del error respecto a la salida de esta neurona. Esta derivada se puede calcular con la regla de la cadena obteniendo este sumatorio. Ahora ya podemos calcular delta propagando el error cometido por la capa posterior. Sumamos el producto de cada una de las deltas de la capa posterior por el peso con la que está conectada. Luego multiplicamos esa suma por la derivada de su salida, y ya tendríamos delta 5. Una vez tengamos delta, podemos aplicar la regla delta a cada uno de los pesos que van a la neurona 5. Repetimos en el resto de neuronas de la capa oculta. Calculamos los deltas y aplicamos la regla delta a los pesos. Pasamos a la capa anterior y repetimos hasta llegar a la capa de entrada. Ahora que ya sabemos la teoría, vamos con un ejemplo para que nos quede claro. Imagínate que te piden un sistema que pueda averiguar qué número está escrito, y tenemos una base de imágenes clasificadas con los números del 0 al 9. Adaptar una red neuronal para que pueda hacerlo puede ser más sencillo de lo que parece. Nuestro conjunto de entrenamiento sería la imagen como entrada, es decir, sus píxeles, y la salida una codificación del número. Primero, convertimos la imagen en una entrada válida para la red. Elegimos una resolución con la que el número siga quedando claro, quedando la imagen dividida en píxeles negros y blancos según si pasa por la línea dibujada o no. Si elegimos una resolución de 25 por 20, tendríamos 500 píxeles, con lo que el número queda reconocible. A cada píxel podemos asignarle un número por cada color, 1 para el negro y 0 para el blanco. La entrada de nuestra red será el conjunto de píxeles, unos y ceros que tenga la imagen, por lo que necesitaremos 500 neuronas como entrada. Ahora tenemos que elegir una codificación para cada número. Podemos usar 10 neuronas, una por cada número del 0 al 9, y la salida más alta determinará de qué número se trata. Partiendo de esto, cada salida del conjunto de entrenamiento consistirá en la salida de un 1 por la neurona que representa el número y un 0 por el resto. Si el número fuera el 8, la salida esperada sería todo 0 excepto un 1 en la neurona que representa el 8. Ya solo queda elegir, de manera práctica, qué número de capas ocultas y qué cantidad de neuronas deben tener para que la red aprenda lo mejor posible el conjunto de entrenamiento. Para este caso, 2 capas suelen ser suficientes, por ejemplo, 10 y 5 neuronas. Aplicamos backpropagation, le damos cada entrada del conjunto con su salida esperada, un 1 en la neurona correspondiente. El algoritmo propaga hacia adelante obteniendo una salida en cada neurona de la última capa, calcula el error cuadrático medio y modifica los pesos capa por capa, propagando hacia atrás el error, como vimos antes, y elige la siguiente entrada. Cada vez que le pasamos el conjunto de entrenamiento, la red obtiene un resultado mayor en la neurona correspondiente y un resultado menor en el resto, reduciendo en cada iteración el error cuadrático medio del conjunto entero. Seguimos iterando el conjunto hasta que alcance un error o un número de iteraciones previamente establecidos. Et voilà, ya tenemos una red que sabe distinguir automáticamente los números escritos. Y hasta aquí la explicación del algoritmo backpropagation. Este algoritmo nos permite entender cómo funciona el aprendizaje automático de las redes y por qué eso de llamarle Machine Learning. En futuros vídeos veremos otros algoritmos, otros tipos de redes y más IA en general. Así de sencillo es. Ya es el más resumido, ¿no? Hay más largos que te explican todo el tema de los pesos, ¿ya? Y bueno, ¿no? Al final de propagación es eso, ¿no? Así es, más con chubis creo que no podemos tener, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, es prácticamente eso, ¿no? Ya habíamos visto uno anteriormente y con este creo que ya lo, lo- lo llegamos a entender completamente. Ya, entonces, tienen el video, denle una repasadita, ¿no? Lo que más me interesa ahora es que esto lo apliquemos en código, ¿no ve? O sea, tienen que aprender a codificar esto, ¿ya? Entonces, vámonos a eso. Vámonos al Google Cloud. Tenemos todavía unos 15 minutos, ¿ya? Entonces podemos ir viendo algo más de lo que tenemos acá. Ya, a ver, ¿cómo se dice esto? Para, para volver al ¿no? A la parte teórica siempre, ¿ya? Conceptos que tienen que tener claros, ¿no?
Capa de entrada, capa oculta, capa de salida, ¿no? Capa de entrada, los datos de entrada, en este caso en el ejemplo estaban las imágenes del 0 al 9, ¿no? Lo que les había dicho, ¿ya? Capa oculta, cuántas redes necesitemos, cuántas neuronas necesitemos para armar un algoritmo de red neuronal que pueda identificar una imagen y dar un resultado correcto, ¿no? Ya es la capa oculta, ¿no? Y las capas de salida tenemos 10 capas, 10 neuronas prácticamente, ¿no? Que nos dicen este es un 0, este es un 1, este es un 9, ¿ya? Es conceptos clave. La propagación hacia adelante, ¿no ven? El tema de que los datos de entrada se propagan hacia la capa de salida. Pasan por la capa intermedia, la capa oculta, y hacen toda la transformación, ¿no? Para llegar a la capa de salida con los pesos iniciales, ¿no ven? Se calcula el error entre el valor esperado, en el caso del cero, ¿no ve? El cero se calculaba con la diferencia del obtenido y del esperado, ¿no ve? Y ese pequeño error se iba minimizando cada vez que hacíamos retropropagación, ¿no ve? Entonces, con ese error se iba hacia atrás para calcular y ajustar los pesos, ¿no ve? Entonces la red iba cambiando automáticamente para ver cuántos necesitábamos para tener una red neuronal que identifique del 0 al 9 y que pueda dar un correcto, ¿no? La propagación hacia atrás igual, ¿no? Desde el error, modificando los pesos hasta llegar a la capa de entrada, minimizando al máximo los errores, ¿no? Y esto puede ser iteraciones, ¿cómo se llama esto? Forward propagation, back propagation, forward, back, ¿ve? Hasta que la red te dé una efectividad del 99%, ¿no? Del 98%. Acá estaba en el 98%, he visto ahí los datitos, ¿ya? Eso es prácticamente retropropagación, ¿ya? Entonces, esos son los algoritmos, como digo, más utilizados, ¿no? Actualmente, y se siguen utilizando. Entonces, por eso es que están, ¿cómo decirlo así? Ah, mm, bueno, están utilizados, ¿no? Y entramos una y otra vez para poder, una y otra vez para poder ver el tema de cómo funciona, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿ya? A ver, vámonos con esto, ¿no? Con el tema de la retropropagación, ¿ya? Eh, a ver, al igual que habíamos hecho ya en otros ejemplos, ¿no? Para entender lo que es la retropropagación simplemente, ¿ya? Entonces vamos a tener, bueno, esto ya lo saben, ¿no? Importación de librerías, lo primero, ¿ya? Estamos haciendo nuestra función de activación que vamos a tirar del sigmoide. Vuelvo a mencionar y lo he hecho ya en la parte teórica. Simplemente es una fórmula matemática que se aplica, nada más, ¿no? Nada más, ¿ya? ¿Por qué antes, digamos, del 2020-2021 no se utilizaba? ¿Ya? Y tampoco Python no tenía su boom, ¿no ve? Por el tema de que los cálculos matemáticos son mucho más sencillos en el tema de Python, ¿no? Actualmente, ¿ya? Java también los puede hacer, por si acaso, ¿no? Pero es más complicado codificar Java, ¿no? Para alguien que no sabe completamente, ¿no? Está en cero, digamos. También Python tiene una curva de aprendizaje mucho más rápida, ¿no? Entonces, eso influye bastante, ¿no? Entonces, vuelvo a mencionar, es simplemente una fórmula matemática, es un método, una función, una clase, como quieran llamarlo, ¿ya? La derivada en este caso, ¿no? La función delta, ¿no? Las derivadas integrales se hacen directamente igual con funciones. En el caso de la derivada de la función sigmoide, es otra fórmula matemática, súper sencillita, con un dato de entrada, nada más, ¿no? Entonces, vuelvo a mencionar, no es nada del otro mundo, simplemente es algo bien sencillo, ¿no? Solo que se dan la tarea los que realizan esto de generar un algoritmo con todas estas funciones matemáticas, se podría decir, ¿no? Para hacer cálculo de cientos de miles de millones de datos, ¿no? Nada más, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos cuatro datos de entrada, ¿no? Y cuatro datos de salida, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo el tema justamente de los ceros y unos, a ver, ¿cómo se llama esto? Binario, ¿ya? 0 y 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Que llegaría como tal. Entonces, cada uno de estos elementos
llega a ser la función de salida, ¿no ve? 0, 1, 1, 0. Entonces, cuando sea 0, 1 es 1, cuando sea 1, 0 es 1, pero cuando sean iguales, sea 1, 1 o 0, 0, son 0 y 0. Eso es lo que se espera con este algoritmo, ¿ya? Volvemos al tema de los pesos aleatorios, ¿no? Entonces, como hemos visto en otros algoritmos, digamos, ¿no? Los pesos se inicializan de manera randómica, ¿no? Aleatoria, ¿ya? Y por eso luego con el error se hace el ajuste, ¿ya? Y lo que nos mencionaba la teoría, ¿no? Una de las dificultades es que estos pesos o una elección de malos pesos podría no tender, ¿no? A minimizar el error, sino agrandarlo probablemente, ¿ya? Entonces ahí tenemos un serio problema, ¿no? Entonces tal vez sería bueno cambiar los pesos de entrada, ¿no? Porque se nos ha escapado por ahí, ¿no? Tal vez lo hemos puesto mucho, digamos, algo, ¿ya? Podría pasar, ¿no? Pero al final se hace de manera aleatoria. Ya, la tasa de aprendizaje, entonces, 0,1, ¿no? En este caso va incrementando, 0,1, 0,2, hasta llegar a un 90%, 95, 98, ¿no? Que es lo que se quiere al final, ¿ya? Entonces, preciso, ¿no? Obviamente, más tasa de aprendizaje, o sea, más detallada, una red mucho más profunda va a demorar más, ¿no? Pero como es algo bien sencillo, no necesitaríamos algo más, ¿no? Más profundo. Luego viene la red de entrenamiento, ¿no? Las iteraciones, ¿ya? Entonces, dentro de las iteraciones tenemos la propagación hacia adelante, por ejemplo, ¿no? La capa de entrada oculta en este caso con todos los pesos y X, ¿no? Que es en este caso nuestra matriz, ¿no? Que está compuesta por 4 elementos, ¿ya? La capa de salida, ¿no? Que va a aplicar el tema de la función de activación sigmoidal, ¿ya? A la misma capa de entrada, ¿ya? Layer, ¿no? Datos de entrada, una vez que activamos la capa, a esta capa le damos su función de activación, ¿verdad? Luego, a la capa, bueno, la capa de entrada se convierte en la siguiente capa que tiene que ir a la capa de salida, ¿no? Entonces utilizamos esta capa de entrada, que es la salida de la anterior, ¿no? Con los pesitos, ¿ya? Y generamos una capa final, ¿no? ¿Ve? La capa de salida, ¿ya? Y lo mismo, volvemos a hacer la función de activación, ¿no? Final, fórmula matemática, nada más, no hay dónde perderse, lo que es decir. Calculamos el error, que es la diferencia simplemente del resultado esperado, en este caso de Y, ¿no? ¿Ve? De esto estamos esperando. 0 menos, no sé, menos 1, perdón, menos 0,2, digamos, la diferencia es de 0,2, ¿no? ¿Ve? 1 y 0, habrá una diferencia de 1, ¿ya? Entonces, simplemente el cálculo es el delta, ¿no? ¿Ve? Para irnos al delta, ¿ya? Luego va la propagación hacia atrás, ¿no? ¿Ve? Entonces, ahí aplicamos la derivada de la función sigmoidal, ¿no? Para calcular este error, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no? El cálculo con la capa de salida hacia atrás, ya estamos en retropropagación, ¿no? Y calculamos la salida de la capa anterior, ¿no ve? La capa anterior. Estamos en la capa de salida, la capa anterior, ¿ya? Luego hacemos el ajuste de los pesos, ¿no ve? Acá están los pesitos, ¿ya? Que tenemos de la capa justamente que hemos obtenido, ¿no? Y ahí vamos a obtener la capa del errorcito, ¿ya? Y luego volvemos a calcular para la capa anterior, ¿no ve? Prácticamente es eso. De la salida con el error a la capa intermedia y de la capa intermedia a la capa de entrada, ¿ya? Y para que esto funcione en la retropropagación, lo que necesitamos es ajustar los pesos, ¿no ve? Cada vez que vamos de una capa hacia atrás, de una capa a otra capa, ¿no? Hacia atrás, en este caso. Entonces vamos ajustando los pesos justamente, ¿no? Con una precisión acá está, ¿no ve? Este era el alfa que mencionaba, ¿no ve? Necesitamos una presión para que no haya un ciclo infinito. ¿Recuerdan, no eso? Para que no haya el delta infinito, en este caso, antes de calcular el delta, para que no haya un ciclo infinito y podamos calcular el tema de los pesos, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? A la misma fórmula que vemos en el video, ¿ya? Y calculamos igual, ¿no? Los pesos de la capa anterior con una precisión del 0,1, ¿ya? Y al final tenemos los pesos de las entradas
de la capa oculta, los pesos de la capa oculta, la capa de salida y la salida final, ¿no? A ver, lo que vemos esto. ¿Qué cosa? Entonces, esa es una función de retropropagación. Sencilla, sí, pero que cumple con lo esperado. Aquí está, por ejemplo, los pesos de la entrada, ¿no? Estos son por si acaso, ¿ya? Esos de la entrada y de la salida, ¿a ver? Y después del entrenamiento, ¿cuáles llegan a ser las salidas, ¿no? Aquí está. Entonces tienen cierta precisión, ¿no? Entonces, cada, cada peso ha sido modificado para que al final apuntemos a los pesos correctos, ¿no? En este caso, para que podamos tener una salida efectiva, ¿no? De acuerdo al entrenamiento que se ha dado dentro de la red neuronal, ¿ya? Entonces, algo súper sencillo. Por ejemplo, acá está el que más peso y va a apuntar, digamos, a un 75%, podemos mencionarlo, es el tema del cuarto elemento, ¿no? Que sería este, por ejemplo, la capa de salida, ¿ya? Bueno, eso es prácticamente a nivel este, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en algo más puntual, ¿ya? Por ejemplo, en la clasificación de dígitos, ¿no? Lo que les decía, ¿ya? Entonces, esto lo podemos utilizar en N aplicaciones, ¿no? En N aplicaciones. Ustedes verán cuatro, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, vamos a ver la clasificación de dígitos, ¿no? Utilizando una red neuronal, prácticamente igual con retropropagación, ¿ya? La voy a correr, ya estamos a contrarreloj. Entonces, esto no tengo por qué explicarlo, la función sigmoidal tampoco, ¿no? Tenemos la capa de entrada, dígitos, ¿no? La capa de salida, en este caso, ¿ya? Inicializamos los pesos aleatorios, tenemos la misma capa, ¿no? Solamente que estamos cambiando los datos de entrada y de salida. Es algo, como les decía, ¿no? Que se va adaptando, por ejemplo, ¿no? Y lo mencionamos en la teoría, ¿ya? Entonces, una función, una red neuronal, si bien cumple casi el mismo formato, entonces podemos utilizarla una y otra vez, ¿no? En este caso, por ejemplo, igual, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el mayor de los estos, de la capa de salida, ¿ya? Resultados finales, ¿no? Solo que los datos ya son dígitos, ¿no? 0.5, 0.1, 0.04, 0.405 y 0.3 o 0.6, ¿ya? Entonces van teniendo cierta modificación a lo que veíamos, ¿no? Otra, por ejemplo, ¿no? Y ustedes pueden hacer uno y miles con la misma red neuronal. Por ejemplo, este es el cálculo para el ajuste de los pesos, por ejemplo, ¿no? Ah, acá tenemos algo más. ¿Qué pasó? Falta un esto. A ver, ¿está bien? Ahí está, perdón, eso es. Lo corremos ahora sí. Ya, algo similar, ¿no? En este caso. A ver. Sí, algo similar. En el caso de los pesos, por ejemplo. Tan, 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 tan. Entonces se van ajustando los pesos. Ah, bueno, es lo mismo, ¿no? Tema de los pesos. Tenemos el mismo resultado, correcto. 0.75, ¿ya? Y así podemos ir jugando con diferentes ejercicios, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Que practiquen ustedes, ¿ya? Entonces, con este material más, el viernes vamos a seguir haciendo ya como una simulación de examen, ¿no? Vamos a ver todo lo que hemos ido viendo, lo vamos a ir ejemplificando y les voy a mostrar más o menos cómo quiero que lo hagan en la evaluación, ¿no? Entonces, a detalle, como les decía. Empezamos con algo, nos va a dar una primera generación de código, luego saltamos a la siguiente, ¿no? Les decía, la siguiente puede ser carga de imágenes, ¿ya? La siguiente puede ser mostrar la gráfica al final, ¿no? Cargar mediante un botón de carga de archivo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir mejorando, mejorando para al final tener un algoritmo